Bien, 3 con 2 minutos. Vamos rápidamente al Palacio de la Moneda. Iván Carvajal está ahí, nos va a entregar información relevante de último momento. Iván, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para contarles de la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien ayer nomás le preguntábamos sobre esto aquí en el reporte presencial y él decía que no se iba a hacer cargo de rumores. 24 horas después se confirma su salida del Ministerio de Salud a este ingeniero comercial que el 11 de julio del año pasado llegó a la cartera. Es el responsable de la implementación del programa público-privado para enfrentar la pandemia, básicamente la implementación de camas, de los respiradores en todo el país para el control del coronavirus, que termina saliendo finalmente, renunciando a su cargo después de poco más de un año y que está relacionado a una posible candidatura ya sea al Congreso o incluso a la Convención Constitucional. De todo eso él ayer decía que no se iba a hacer cargo, pero finalmente hoy se confirma su salida. Estuvo de hecho este mediodía aquí en el Palacio de la Moneda, no nos consta si estuvo con el presidente, pero al menos subió al segundo piso, así que estuvo aquí en la Casa de Gobierno. También se topó con el ministro de Salud, Enrique París, que justo cuando él se iba, el ministro París venía llegando. De hecho, lo estamos esperando para obtener algún comentario respecto a esto. Un subsecretario que había sido bien evaluado no solo por sus superiores, primero Jaime Mañalich y luego el ministro París, sino que también en las encuestas. Él es ex militante de la Unión Demócrata Independiente, así que por ahí entonces se va a encaminar seguramente su futuro. Falta obviamente que de parte del gobierno se informe quién va a ser su sucesor, pero hasta ahora lo que podemos contar es que el subsecretario Arturo Zúñiga ha renunciado al cargo de subsecretario de Redes Asistenciales. Dicho eso, los invito a revisar las principales cifras del balance de hoy, que según las autoridades es bueno en lo general, aunque podríamos dividir el país en dos zonas, el norte y el centro sur en otra, que es el que tiene el panorama más complejo por estos días si de pandemia se trata. Vamos a los números. Por ejemplo, se informaron hoy 1.009 casos con 17 fallecidos, una positividad de 4,27% para más de 23.000 exámenes. Veamos los comentarios que hizo la subsecretaria Paula Daza al respecto. Queremos ser tremendamente prudentes con la información que vamos reportando día a día. Sí hemos visto en las últimas semanas una disminución del número de casos activos en un número importante de regiones, en 13 regiones del país, principalmente las regiones del norte, la región metropolitana, algunas regiones del sur, pero vemos con mucha preocupación la situación que está viviendo las regiones del sur. Estamos hablando de Magallanes, los lagos, incluso los ríos. Esto sí hemos ido avanzando. Hoy día de los 18 millones de chilenos, alrededor de 16 ya están en alguna etapa de apertura, pero tenemos que ser tremendamente prudentes. La subsecretaria Paula Daza también se hizo cargo de este plazo que pidió el Ministerio de Salud a la Corte Suprema para la entrega de correos a la Fiscalía Centro Norte. Esta bullada entrega de correos que tienen pugna a la Fiscalía con el Ministerio de Salud. La Corte Suprema había dado 3 días de plazo para la entrega de estos correos, pero el Ministerio de Salud, el ministro ha pedido una prórroga de 42 días hábiles. Han dicho ellos en los documentos a la Corte Suprema que es muy complejo la entrega de los documentos, la revisión de cada uno de los correos electrónicos, así que vamos a ver qué dijo la subsecretaria respecto a esto. El ministro lo ha dicho en varias oportunidades, estos son un número muy considerable de mails que van a entregar, que se van a entregar a la Fiscalía, y tienen que revisar esos correos que evidentemente los que no correspondan, debido a que ponen en riesgo la seguridad del país, no se pueden entregar. Por lo tanto, requiere esa revisión, que son más de 40.000 correos, tengo entendido, yo no tengo tan claro cuántos mails son. Evidentemente requiere una evaluación, una mirada, que por eso es el tiempo que pidieron desde el punto de vista de extensión. Esto se va a hacer en el plazo que corresponda. La Fiscalía va a determinar cuál es el plazo de extensión que se le va a dar al Ministerio de Salud.
Sí, Iván, quería preguntarte si es que ha habido alguna información o algún trascendido, si es que es solo coincidencia que la salida del subsecretario tenga que ver con esta información de la entrega de los correos o es básicamente porque él tiene aspiraciones de continuar su carrera política en algún cargo de representación, como tú decías que podría ser como parlamentario u otra alternativa, un cargo de elección popular, o tiene que ver con la entrega de los correos. O sea, esta salida se da en el contexto de la pugna judicial que hay por las distintas investigaciones, pero todo indica que él quiere seguir una carrera ya sea parlamentaria o en la Convención Constitucional. Seguramente eso lo vamos a conocer dentro de las próximas horas. Es la segunda salida además que se da en el Ministerio de Salud. Recordemos que también renunció el jefe del Departamento de Epidemiología. Él también descarta en una entrevista que sea por los líos judiciales en los que está involucrado el Ministerio de Salud, pero claro, el contexto da para pensar que son salidas que se dan también en este escenario del Ministerio de Salud cuando la pandemia ha entrado a una cierta estabilidad, pero está muy lejos de ser controlada. Claro, coincide con, por eso te lo preguntaba, es la segunda salida de personas que tenían roles importantes en el manejo de la pandemia y se da también justo cuando se conoce esta información. Iván, seguimos atentos a esto. Gracias y buenas tardes. Bien, volvemos con Carlos Greitz, pero ahora para revisar otras noticias internacionales. Carlos. Así es, y comenzamos en Austria, Karim, porque allí se confirmó que el atacante abatido anoche luego de protagonizar un ataque terrorista en Viena era finalmente simpatizante del autodenominado Estado Islámico. Se habla entonces directamente de un atentado terrorista registrado en el centro de Viena y que finalmente deja un saldo lamentable de 4 muertos. Un hombre fue el que abrió fuego contra los transeúntes. Este sospechoso fue identificado como Kustin Fesulay, de 20 años, originario de Macedonia del Norte, pero con nacionalidad austríaca. Y ojo con esto, porque él habría tenido una condena anterior, el año 2019, por intentar viajar a Siria para unirse a ISIS, al Estado Islámico. Un grupo que, eso sí, en todo caso, no se ha autoproclamado el ataque, es decir, hay dudas respecto de si es originario de ISIS el ataque en sí o si fue una intervención individual de este hombre, quien salió de forma anticipada de prisión amparándose en una ley para delitos juveniles. Luego de eso comenzó a planificar eventualmente este atentado en Viena. Pero además hay presuntos cómplices, porque se hablaba de varias personas que estaban siendo perseguidas durante la noche de ayer en Viena, quiero decir. Finalmente fueron detenidos algunos cercanos, pero todavía no está establecido el vínculo entre todos ellos respecto de este ataque que dejó, como ya decíamos, 4 víctimas fatales y otras 7 personas que están en estado de gravedad. Todavía hasta esta hora hay un estado de alerta máxima en Viena, luego de este atentado terrorista que es el primero en décadas en ese país, más allá de lo que ocurre, y sabemos, en Europa en general en torno a los atentados terroristas. Cambiamos para irnos a Perú. El Congreso en ese país ha admitido una nueva moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra. En medio de esta inestabilidad política, es un segundo juicio el que enfrenta Vizcarra en menos de un mes y medio. Una moción de censura aprobada por 60 votos a favor, 18 abstenciones y 40 votos en contra. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el fondo de esta nueva moción de censura? Es que Vizcarra habría recibido, mientras era gobernador de una región del sur del país, hace 7 años, $637.000 en sobornos de 2 empresas que ganaron una licitación de obras públicas. Esto es un modus operandi que se ha ido repitiendo en Perú desde el caso de Brecht, donde también se ha hablado entonces que en obras públicas esta empresa brasileña había prácticamente cooptado el Estado en total, y esa investigación ha ido desligando una serie de investigaciones en torno a otros presidentes. Vizcarra estaba libre hasta ahora de ese tipo de investigaciones, pero ahora enfrenta esta nueva moción de censura. Revisamos declaraciones. No hay absolutamente una prueba de las imputaciones. Y otra vez intentan desestabilizar, no al gobierno. Un proceso de vacancia desestabiliza al país. Yo estoy seguro que las fuerzas democráticas del Congreso, que son las que priman y las que piensan en el bienestar de toda la población, no van a caer en el juego de un grupo político que quiere sembrar caos y desorden.
Y la intensa temporada de huracanes en Centroamérica, en el Golfo de México y también en el Caribe, ahora tiene nombre. ETA es el nuevo huracán que ya tocó tierra en Centroamérica, dejando fuertes vientos y lluvias que obligaron la evacuación de miles de personas. Los dos países más afectados, especialmente Nicaragua y también Honduras. En el norte de Nicaragua llegó como huracán de categoría 4 y ahí están las imágenes de los rescatistas y las fuerzas militares que buscan también ayudar a quienes se han visto afectados por vientos que superan los 240 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que han dejado serias inundaciones. Alerta roja en toda la región del Caribe, donde solo en Nicaragua hay cerca de 500.000 habitantes en el lugar más afectado por este huracán ETA. Ya lo hemos dicho, entonces también esta zona se ve afectada por bastante alerta en El Salvador, con vientos y lluvias también, e incluso en el sur de México y Guatemala, en esta intensa temporada de huracanes en toda la zona del Caribe. Ayer mostrábamos una historia de un rescate heroico de dos niñas. Ahora es otra niña de 4 años quien fue rescatada en Turquía luego de más de 90 horas bajo toneladas de escombros. Esta historia hace entonces válida la labor de los cientos de rescatistas en Izmir, luego de cerca de una veintena de edificios que se derrumbaron luego de ese terremoto de 7 en esta catástrofe que hasta ahora ha dejado un saldo de más de 100 muertos. Esta niña en particular de 4 años estaba sentada en la cocina de un edificio que se derrumbó. Llegaron los equipos de rescate, vieron que había una especie de agujero absolutamente intacto para prácticamente salvarla. Entre la encimera de la cocina y la lavadora, allí se refugió y allí se armó este agujero que la protegió por 90 horas. Un verdadero milagro. Además, la historia de esta familia es completa porque también el padre se salvó y la madre entonces han sido rescatados en ese mismo lugar allí en Izmir, Turquía. Bueno, y ya estamos en pleno proceso electoral y claro, en Estados Unidos hay pronósticos y proyecciones de uno y otro lado, pero en Rusia, en el zoológico de Krasnoyarsk, hay otro estudio que ustedes ven, está proporcionado por este oso del zoológico de Krasnoyarsk. De los creadores del pulpo y de otros animales, también este oso en Rusia ha vaticinado que va a ser Joe Biden el ganador de la elección en Estados Unidos. Claro, seguramente desde Rusia está muy informado de todo lo que está pasando en Estados Unidos y no solo él, también un tigre. El tigre Jan fue en busca de la sandía ganadora, una con el rostro de Trump, el otro con el rostro de Biden. Y ustedes ven allí entonces que también el tigre Jan va a aparecer por allí para aproximarse a ver cuál será el ganador de esta elección de acuerdo a su vaticinio. Ahí está estudiándolo, a ver si coincide con su compañero oso y finalmente decide que es Joe Biden también el ganador de la elección. Sí. O sea, primero se comió una y después seguro se comió la otra igual. Sí, igual, bueno, claro. Son animales muy sabios. Absolutamente. Así que vamos a estar esperando el resultado y su vaticinio. Lo mismo hacían acá en el Windsor, ¿no? Sí, también. Sí, con varios animales también para resultados deportivos, en este caso involucrados en política, tanto el oso como el tigre. Bueno, más allá de eso, vamos a estar atentos a lo que ocurre en serio, en Estados Unidos, con las elecciones y todo el equipo desplegado de Chilevisión Noticias y CNN Chile durante todo el día y hasta bien avanzada la madrugada, hasta que en definitiva tengamos el resultado específico del ganador de la elección. Bien, vamos a estar atentos. Gracias, Carlos. Que estés bien. Nos vemos. Chao. Bien, 3:15. Hacemos una pausa.